Eso es algo de lo que no me gusta hablar mucho, no solo porque cuando lo recuerdo me vuelve a causar miedo, sino también porque me da muchísima tristeza. Fue hace mucho tiempo, acababa de cumplir los 16 años unos días antes, y como cada 31 de octubre visitábamos las casas de mis abuelitos maternos para poder poner nuestra ofrenda familiar del Día de Muertos. Ellos eran originarios de Taxco, Tlaxcala. En aquel entonces todavía era un pueblo muy pequeño y la mayoría de los vecinos se conocían muy bien. Ese día llegamos desde temprano a su casa. Nos recibió mi tía Socorro y mis primos Julia y Héctor, más o menos de mi edad. Ellos estaban viviendo desde ahí desde principios de año, cuando mi abuelo enfermó. Para cuidarlo, lamentablemente falleció, y decidieron quedarse unos meses más para acompañar a mi abuelita y que no se sintiera tan sola. A mi mamá y a mí siempre nos daba mucho gusto verlos, y más en estas fechas en que podíamos convivir con ellos, pero en esa ocasión, en especial también, fue muy triste llegar a su casa y saber que mi abuelito no estaría con nosotros, pero tratamos de estar lo más normal que se pudiera, porque mi abuelita no se pusiera melancólica. Por eso, apenas acabamos de desayunar, mi mamá y mi tía Socorro se la llevaron al mercado por todas las cosas que necesitaríamos para la ofrenda y para la comida de más tarde. Mis primos y yo movimos algunos muebles de la sala para poner la vieja mesa de madera que ocupábamos cada año para poner la ofrenda. Estaba pesada. Apenas entre los tres pudimos cargarla. Cuando al fin la acomodamos, nos dimos un respiro. En ese momento no pude evitar pensar en mi abuelito. Él solito la podía cargar con una sola mano sin ningún problema. Era un hombre muy fuerte. Toda su vida trabajó en el campo de sol a sol, ya repuestos. Cubrimos la vieja mesa con el mantel blanco con los bordados de flores que hacía cada año mi abuelita, especialmente para esta ocasión. Después empezamos a esparcir los pétalos de cempasúchil sobre toda la superficie de la mesa hasta cubrirla. Y mientras Julia y Héctor decoraban con papel picado la pared del fondo, yo continué regando los pétalos de cempasúchil, pero ahora en el piso, formando un camino de la mesa hacia la entrada de la casa. Mi abuelita nos contaba que era muy importante indicarle a nuestros muertos cómo llegar con los suyos para que no se perdieran en el trayecto. En ese momento escuchamos que tocaron la puerta de la entrada. Como yo estaba más cerca, me levanté y me dirigí hacia ella, pero al abrir no había nadie. Se me hizo extraño. Entonces escuché que Julia me grita desde dentro preguntando quién era. Le dije que era nadie. Cerré y me regresé a terminar mi camino de pétalos, pero todavía ni me acomodaba cuando volví a escuchar que tocaron otra vez. Me levanté lo más rápido que pude y corrí a la puerta. En esta ocasión, al abrir sentí una brisa de aire muy frío, que hasta me dio un escalofrío. No había nadie. Esta vez se me asomé a la calle y volteé para ambos lados, pero no había absolutamente nadie. En ese momento, pensé que a lo mejor alguien me estaba jugando una broma, o algún chamaco que ya estuviera pidiendo su calaverita nos estaba haciendo la maldad. Todavía me quedé unos minutos, pero nada. La calle estaba completamente solitaria. Cerré y me regresé con mis primos. Me preguntaron de quién había sido. Entonces, les comenté que no había nadie y que ya me parecía medio raro. Habían tocado por segunda vez. Julia me dijo que no me imaginara cosas y que le pasara las veladoras de la caja debajo de la mesa. Me agaché y se los pasé. En ese preciso momento, escuchamos los toquidos otra vez, pero esta vez venían de la puerta trasera. Los tres brincamos del susto, porque por ahí solo entraba la familia o amigos, porque había que atravesar los campos y la cerca del huerto. Nos quedamos mirándonos espantados. No esperábamos a nadie más. Entonces volvimos a escuchar los toquidos, pero más fuertes. Del susto, Julie soltó la veladora que tenía en la mano. Al caer se hizo pedazos. Los tres nos quedamos paralizados. Solo se escuchaba un silencio profundo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, hasta que Julia me hizo un ademán con la cabeza hacia la puerta para que fuera a abrir. Eso nunca se los dije a ellos, pero yo en verdad tenía mucho miedo. Pero como era el mayor de los tres, no me quedó de otra. Me dirigí hacia la puerta. Ellos iban detrás de mí. La abrí muy lentamente. Volví a sentir aquella brisa helada en todo mi cuerpo. Nada, no había nadie. En verdad, respiré aliviado. Volteé mi cabeza hacia atrás para decirles que no había de qué asustarse, cuando de reojo me pareció ver un hombre entre los árboles de capulines. Julia y Héctor también lo vieron porque dejaron escapar un grito de susto. Aquel hombre permaneció inmóvil entre las ramas, frente a nosotros. Yo alcé los brazos mientras buscaba algo con lo que me pudiera defender. Fue entonces cuando vi a un costado de la puerta una de las palas de trabajo de mi abuelo. La agarré muy despacio y entonces vimos cómo aquel hombre se desvaneció. Corrimos tras de él. Nos pareció que se movía hacia los campos.
Alcanzamos a verlo a lo lejos de espaldas. Pensé que lo podría alcanzar, pero al llegar a la cerca del huerto, nos tuvimos que detener para abrir la puerta. En ese momento, no lo pensamos, pero aquel hombre se pasó la cerca sin abrirla. Nosotros nos tuvimos que detener para abrir la puerta y corrimos hacia los campos, hacia donde nos apareció que se había ido. La milpa estaba ya muy crecida, entonces vimos cómo se movía, como si acababa de pasar a alguien. Antes de meter, le dije a Julia que se quedara ahí si necesitábamos ayuda, que si escuchaba gritos o no regresábamos en minutos, que se fuera con los Jiménez, los vecinos de al lado. Entonces le dije a Héctor que no se despegara y nos metimos entre las milpas tratando de seguir el rastro de aquel hombre. Yo apretaba mi pala muy fuerte contra mi pecho. Así estuvimos por varios minutos, cuando entonces me pareció verlo. Corrimos hacia allá mientras le gritábamos que se detuviera. En ese momento escuché un golpazo detrás de mí y un grito. Volteé rápido hacia atrás y vi a Héctor en el suelo, pero no me detuve. Lo único que quería era alcanzar a esa persona. Pronto, por un segundo me sentí perdido en medio de aquel maizal. Me detuve y traté de ubicarme, pero fue inútil. No lograba encontrar algún punto de referencia. Seguí caminando con la pala, me abría camino con las milpas, hasta que por fin salí del campo. Estaba del otro lado de la casa. Me di media vuelta para regresarme. Entonces fue lo que vi. Era un sombrero vaquero, como los que usaba mucho por ahí. Pensé que podría ser de la persona que me había metido a la propiedad de mis abuelitos. Lo agarré y me regresé. Cuando salí al lado de la casa, ahí estaba Julia y Héctor, esperándome. Al verme se quedaron viendo al sombrero que llevaba. Les dije que lo encontré al final del sembradío, que a lo mejor era de la persona que se había metido. Julia me lo pidió y lo empecé a revisar. Entonces abrió los ojos muy sorprendida y me dijo que ese sombrero era del abuelo. Yo me quedé dudoso, pero Héctor también lo revisó y lo confirmó. Yo les dije que no imaginaran cosas, que hay muchos sombreros parecidos, que mejor nos regresáramos a terminar de poner la ofrenda. Julia me regresó el sombrero. Ya no dijeron nada. Sé que era difícil hablar del abuelo. Dejé la pala a un costado de la puerta y nos metimos a la casa. Mientras Julia barría los pedazos de vidrios de la veladora que se había caído, Héctor y yo empezamos a acomodar algunos retratos de la familia. Sin darme cuenta, dejé el sombrero en la mesa de la ofrenda mientras acomodaba la foto de mi abuelito en el centro. En ese momento escuchamos la llave de la puerta y entraron mi mamá y mi tía con mi abuelita. Venían cargados con las bolsas de mandado. Héctor se acercó a ayudarles. Yo seguí acomodando las fotografías. Mi abuelita se acercó para ver cómo iba quedando la ofrenda. Se le quedó mirando al sombrero. Lo agarró y vi que se le salieron sus lágrimas. Entonces me preguntó que de dónde lo habíamos encontrado, que ella había estado buscando durante meses, precisamente para ponerlo en la ofrenda, ya que era el preferido del abuelo. Mis primos y yo nos quedamos mirando sin saber qué decirle. A mí se me ocurrió contarle que lo encontramos detrás de unas cajas que sacamos para mover la mesa. Solo me sonrió y se regresó con mi mamá y mi tía. En ese momento, ninguno de nosotros nos atrevimos a contar nada de lo que había pasado. Yo tomé el sombrero entre mis manos. No podía dejar de pensar en que mi abuelito nos había visitado el día de hoy para traérnoslos.